Cuando abrí la puerta del garay aquella mañana de martes y vi el espacio vacío donde mi Corolla aplatado siempre descansaba, sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Mis piernas temblaron, mi corazón se aceleró a un ritmo descompasado que resonaba en mis oídos, y por un momento interminable pensé que estaba teniendo una pesadilla. Pero no era así. El coche había desaparecido. 23 años de sudor, sacrificio y dignidad se habían reducido a un espacio vacío cubierto de manchas de aceite sobre el concreto frío. Corrí hacia la casa con la respiración contenida, las manos frías y temblorosas buscando mi celular en el bolso. Fue entonces cuando mi hija Julia apareció en el salón, con los ojos rojos e hinchados, el rostro pálido como el papel, y antes incluso de que pudiera articular una palabra, ella susurró con la voz quebrada: «Mamá, Ricardo vendió tu coche. Dijo que era para pagar las facturas atrasadas de ellos». El mundo se detuvo, literalmente se detuvo. Escuché las palabras saliendo de la boca de mi hija, pero mi cerebro se negaba a procesar aquella información absurda, imposible, increíble. Ricardo, mi yerno desde hace apenas 2 años, el hombre que mi hija había elegido para construir una vida, el hombre que yo había recibido en mi casa con los brazos abiertos y el corazón confiado, había vendido mi coche, sin mi permiso, sin siquiera avisarme, como si aquel vehículo fuera suyo, como si mi propiedad fuera una extensión de su patrimonio, como si yo no existiera, como si mi voz no importara. Sentí una ola de calor subir desde mi pecho hasta mi cabeza, mi visión se nubló, y por primera vez en décadas, desde que perdí a mi marido, sentí una rabia tan profunda que me asustó. ¿Cómo que vendió mi coche, Julia? ¿Cómo que vendió mi coche? Ese coche está a mi nombre. Él no tenía derecho ninguno. Mi voz salió en un tono que yo mal reconocí, ronca, temblorosa de indignación. Julia comenzó a llorar copiosamente, las lágrimas descendiendo sin control por su rostro, y balbuceó entre sollozos: «Él dijo que tú no lo usas mucho igualmente, que podías coger el autobús, que estábamos desesperados con las deudas». Intenté impedirlo, mamá, te juro que intenté, pero él dijo que ya había cerrado el trato, que ya había recibido el dinero. En aquel momento, allí parada en el salón de mi propia casa, la casa que yo había conquistado sola tras años de viudez y trabajo arduo, sentí algo romperse dentro de mí. No era apenas la pérdida material de un vehículo, era la quiebra brutal de confianza, el desrespeto descarado, la invasión violenta de mi autonomía, de mi dignidad como mujer, como madre, como ser humano. Aquel coche representaba mucho más que transporte. Era el símbolo tangible de cada sacrificio que hice después de que mi Antonio muriera hace 15 años, dejándome viuda a los 42 años con una hija de 12 para criar sola. Era el fruto de cada hora extra trabajada como auxiliar administrativa, de cada almuerzo economizado, de cada ropa que dejé de comprar, de cada sueño que aplacé para garantizar que Julia tuviera educación, comida en la mesa, un techo seguro sobre la cabeza. Aquel coche fue comprado hace 7 años, cuando finalmente conseguí juntar lo suficiente para dar la entrada, y cada cuota pagada fue una victoria silenciosa contra todas las adversidades que la vida me impuso. Recuerdo perfectamente el día en que fui a buscar aquel coche en el concesionario. Era un sábado soleado de octubre, y Julia, entonces con 20 años y cursando enfermería en la universidad que yo pagaba con tanto esfuerzo, estaba conmigo. Cuando me senté por primera vez en el asiento del conductor, con el olor a coche nuevo invadiendo mis narinas y las manos temblando de emoción al sujetar aquel volante, lloré. Lloré de alegría, de alivio, de orgullo. Julia me abrazó y dijo: «Te lo mereces, mamá, te mereces todo lo bueno de este mundo». Y yo le creí. Creí que finalmente estaba recogiendo los frutos de tanto trabajo duro, de tantas noches mal dormidas planeando cómo hacer el dinero rendir, de tantos noes que me dije a mí misma para poder decir sí para mi hija. Aquel coche me dio libertad, libertad para ir y venir sin depender de horarios de autobús llenos, libertad para visitar a mi madre anciana que vivía al otro lado de la ciudad, libertad para hacer compras de supermercado sin tener que cargar bolsas pesadas bajo el sol abrasador. Más que eso, aquel coche me dio dignidad.
Me hizo sentir que yo había vencido, que a pesar de todas las dificultades, yo había conseguido construir una vida estable e independiente. Antonio siempre fue un hombre trabajador, honesto, dedicado. Trabajaba como mecánico en un taller, y aunque nuestro dinero era contado, nunca nos faltó lo esencial. Pero la vida tiene sus planes crueles. Un derrame fulminante se lo llevó un martes cualquiera, sin avisos, sin tiempo para despedidas. Recuerdo estar preparando la cena cuando recibí la llamada del hospital. Cuando llegué allí, él ya había partido. Julia y yo quedamos destrozadas, perdidas en un mar de dolor e incertidumbres. No había seguro de vida, no había ahorros significativos. Había apenas una mujer de 42 años con la secundaria completa y una niña que me necesitaba más que nunca. En los primeros meses viví en un estado de shock permanente. Me despertaba de madrugada, creyendo que Antonio estaba a mi lado, extendía la mano y encontraba el vacío frío de la sábana. Pero yo no podía permitirme hundirme en la tristeza. Julia me observaba con aquellos ojos grandes y asustados, buscando en mí la seguridad que el mundo nos había robado. Entonces, sequé mis lágrimas, respiré hondo y fui a la lucha. Conseguí el empleo de auxiliar administrativa en una pequeña empresa de contabilidad. El salario era modesto, pero con disciplina férrea y organización, conseguí mantener nuestra casa funcionando. Aprendí a arreglar grifos, a cambiar bombillas, a hacer pequeñas reparaciones que antes eran responsabilidad de Antonio. Aprendí a ser madre y padre, a ser fuerte cuando quería derrumbarme, a sonreír cuando quería llorar. Julia creció viendo mi esfuerzo, mi determinación, y siempre fue una hija ejemplar, estudiosa, responsable, cariñosa. Cuando entró en la facultad de enfermería con una beca parcial, quedé tan orgullosa que parecía que mi pecho iba a explotar. Trabajé el doble para pagar la parte que la beca no cubría, pero nunca me quejé. Ver a mi hija realizando su sueño era la mayor recompensa que yo podría tener. Durante todos aquellos años, nunca pedí ayuda a nadie, nunca extendí la mano, mantuve mi dignidad intacta, mi cabeza erguida, mi sentido de responsabilidad inquebrantable. Fue en el último año de la facultad que Julia conoció a Ricardo. Él trabajaba como vendedor en una tienda de electrónica y, las primeras veces que vino a cenar a casa, me pareció un muchacho educado, atento con mi hija. Julia estaba radiante de felicidad, y yo, como cualquier madre, quería verla feliz. Salieron durante 1 año y medio antes de casarse en una ceremonia sencilla que yo ayudé a costear. Ricardo prometió cuidarla bien, y yo confié. Confié porque creí que mi hija había elegido a un hombre de carácter, trabajador como mi difunto Antonio había sido. Pero poco a poco, pequeñas señales comenzaron a aparecer como grietas en una pared aparentemente sólida. Ricardo tenía la costumbre de hacer comentarios sobre mi coche, diciendo que era demasiado grande para una mujer sola, que yo debería pensar en venderlo y comprar algo más pequeño. Yo lo ignoraba, pensando que eran solo opiniones sin importancia. Él también empezó a pedir pequeños préstamos, siempre con la promesa de devolverlos rápidamente. 50 euros aquí, 100 allá. Yo prestaba, porque no quería parecer mezquina, porque quería mantener la armonía familiar. 6 meses después de la boda, Ricardo perdió el empleo en la tienda. Julia, recién graduada, y trabajando en un hospital con salario inicial de enfermera, pasó a ser la única fuente de ingresos de la pareja. Fue cuando los pedidos de préstamo se hicieron más frecuentes y los valores mayores. Yo ayudaba como podía, siempre preocupada por mi hija, siempre queriendo aliviar el peso en sus hombros. Pero Ricardo nunca me devolvía el dinero. Siempre había una excusa, siempre había una emergencia nueva. Y yo, tonta que fui, seguía ayudando. Al fin y al cabo, él era el marido de mi hija, el padre potencial de mis futuros nietos. Yo quería creer que era solo una fase difícil, que pronto él encontraría otro empleo y todo se resolvería. Pero Ricardo parecía cada vez más acomodado. Dormía hasta tarde, pasaba el día en casa jugando videojuegos, y cuando Julia llegaba exhausta del turno de noche en el hospital, él se quejaba de que no había cena lista. Empecé a percibir cambios en mi hija. Ella adelgazó. Aparecieron ojeras profundas bajo sus ojos antes brillantes, su sonrisa se volvió rara y forzada. Cuando yo preguntaba si estaba todo bien,
Ella desviaba la mirada y murmuraba que sí, que era solo cansancio del trabajo. 3 meses antes de la desaparición de mi coche, Ricardo apareció en casa un domingo por la tarde con un pedido que me dejó perpleja. Él quería que yo firmase el documento del coche como garantía de un préstamo que pretendía hacer para abrir un negocio propio. Según él, era una oportunidad imperdible de representar una marca de suplementos alimenticios, pero necesitaba capital inicial para comprar el stock. Miré a los ojos y no encontré sinceridad, y vi apenas la determinación egoísta de quien estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. Dije no con firmeza, explicando que aquel coche era mi patrimonio, mi seguridad, mi símbolo de independencia conquistada con sangre, sudor y lágrimas. Ricardo quedó visiblemente irritado, pero se controló delante de mí. Julia permaneció en silencio durante toda la conversación, los ojos fijos en el suelo, y aquello me partió el corazón. Mi hija fuerte y decidida, se estaba convirtiendo en una sombra de sí misma, y yo no sabía cómo ayudarla sin que pareciera que estaba interfiriendo en su matrimonio. Si estás siguiendo este relato, y te está tocando el corazón, te pido que te suscribas al canal para seguir recibiendo historias reales como esta, que nos hacen reflexionar sobre la dignidad, el respeto y los lazos familiares que pueden fortalecernos o destruirnos. Después de aquel domingo, Ricardo dejó de venir a mi casa. Julia venía sola, cada vez más delgada, cada vez más callada. Yo preguntaba por él, y ella decía que estaba buscando empleo, que estaba estresado. Yo ofrecía ayuda, pero ella la rechazaba con una sonrisa triste que no alcanzaba sus ojos. Y entonces llegó aquel martes fatídico, el día en que descubrí que mi coche había sido vendido sin mi autorización, sin mi firma, sin mi conocimiento. Fue cuando empecé a investigar cómo aquello había sido posible, cómo Ricardo había conseguido vender un vehículo que no estaba a su nombre. La respuesta vino como un puñetazo en el estómago. Había falsificado mi firma, usando documentos que probablemente cogió en alguna visita a mi casa. Él forjó un poder, y vendió mi coche a un tercero por un valor muy por debajo del mercado, solo para tener dinero rápido en manos. Cuando confronté a Julia con esta información, ella se derrumbó completamente. Entre lágrimas desesperadas, confesó que Ricardo se había vuelto controlador y manipulador, que él monitoreaba cada centavo que ella ganaba, que la culpaba por no ganar más, que la hacía sentir que era obligación de ella sustentar sola la casa mientras él buscaba la oportunidad correcta, que cuando ella osó cuestionar la venta de mi coche, él gritó con ella, diciendo que yo era egoísta, que yo tenía dinero y no ayudaba a mi propia hija, que aquel coche se quedaba parado en el garaje, mientras ellos pasaban necesidades. Mentiras, todas mentiras construidas para justificar lo injustificable. Julia reveló además que del dinero de la venta, solo una pequeña parte había ido para cuentas reales. El resto Ricardo lo había invertido en apuestas online, creyendo que conseguiría multiplicar el valor rápidamente. Perdió todo en 2 semanas. Mi coche, mis años de trabajo, mi conquista transformada en fichas virtuales que desaparecieron en la velocidad de un clic. La rabia que sentí en aquel momento era diferente de cualquier cosa que yo había experimentado antes. No era una rabia explosiva y descontrolada, era una furia helada, calculada, determinada. Yo no era una mujer de confrontaciones. Durante toda mi vida, evité conflictos, busqué siempre la paz y la armonía. Pero hay momentos en que el silencio se vuelve complicidad, en que la pasividad se vuelve autodestrucción. Aquel era uno de esos momentos. Busqué un abogado, un profesional recomendado por una compañera de trabajo. Cuando conté mi historia, vi la indignación estamparse en su rostro. Él me explicó que Ricardo había cometido varios delitos: falsificación de documento, estafa, apropiación indebida, que yo tenía derecho, no solo de recuperar el valor del coche, sino también de procesarlo criminalmente. Pero había una complicación. El comprador del coche era una persona de buena fe que había pagado por el vehículo, sin saber que la venta era fraudulenta. La situación era compleja y exigiría tiempo y recursos para ser resuelta. Durante aquellas semanas terribles, tomé decisiones difíciles. Primero, dejé claro para Julia que ella siempre sería mi hija,
y tendría mi amor incondicional, pero que Ricardo había cruzado una línea inaceptable, que lo que él hizo no era solo un error de juicio, sino una violación grave de mi dignidad y de la ley. Julia lloró mucho, dividida entre la lealtad al marido y el amor por la madre. Yo no la presioné a elegir, apenas establecí límites claros. Mientras ella estuviera casada con Ricardo, él no sería bienvenido en mi casa, y en cuanto a cualquier ayuda financiera, no habría más ni un centavo hasta que la situación fuera resuelta. Fueron días angustiantes. Julia llamaba llorando, diciendo que Ricardo prometía que iba a arreglar todo, que iba a pagarme de vuelta, que estaba arrepentido. Pero palabras vacías no pagan deudas y no restauran confianza quebrada. Fue entonces que sucedió algo inesperado. Mi hermana Elena, que vive en otro estado y con quien yo tenía poco contacto en los últimos años, vino a visitarme después de saber por Julia lo que había sucedido. Elena siempre fue más exitosa financieramente que yo. Se casó con un empresario y llevaba una vida confortable. A veces, yo sentía una punta de envidia, pero nunca dejé eso afectar nuestro relacionamiento. Cuando ella llegó y me abrazó, sentí una onda de emoción engolfarme. Siempre fuiste la fuerte de la familia, Carmen, ella dijo, segurando mi rostro entre sus manos. Siempre fuiste tú quien cuidó de mamá, quien crió a su hija sola, quien nunca pidió nada a nadie, pero ahora tú necesitas dejar que yo te ayude. Elena no solo me ofreció apoyo emocional, sino también se dispuso a costear y por terme reconectado con miña forza interior. Aprendi que a vida pode nos derrubar, mas que sempre temos a capacidade de nos levantar e seguir en frente, e que o amor de unha mamá é a forza máis poderosa do mundo, e de los gastos legales para procesar a Ricardo. Más que eso, me hizo entender que pedir ayuda no era señal de debilidad, sino de sabiduría. Con el abogado trabajando en el caso y el apoyo de mi hermana, empecé a recuperar mi fuerza interior. Volví a dormir mejor, a comer bien, a concentrarme en mi trabajo. Pero el dolor más grande era ver a Julia consumirse en ese matrimonio tóxico. Ella seguía trabajando sus turnos extenuantes, volviendo a casa donde Ricardo seguía desempleado, ahora aún más amargado y agresivo verbalmente. La culpaba por haber involucrado a abogados, decía que ella debería haberme convencido de olvidar el asunto, que yo estaba destruyendo su matrimonio. La manipulación era tan obvia para mí, pero Julia aún estaba atrapada en esa telaraña de culpa y obligación que Ricardo había tejido a su alrededor. El punto de inflexión sucedió 2 meses después de la desaparición de mi coche. El abogado había logrado rastrear a dónde fue el dinero de la venta, probando que Ricardo había mentido sobre saldar cuentas. Las evidencias eran irrefutables, pero antes de que pudiéramos avanzar con las acciones legales, Julia apareció en mi puerta tarde por la noche, con una maleta en la mano, y el ojo izquierdo hinchado. Mi corazón se detuvo. Ricardo la había golpeado. Por primera vez, la violencia que siempre había sido emocional, se había vuelto física. Julia se derrumbó en mis brazos, sollozando de una forma que me partió en millones de pedazos. Tenías razón, mamá, lloró. Siempre tuviste razón sobre él. No quise verlo. Me daba vergüenza admitir que cometí un error, que elegí mal, pero no aguanto más, no aguanto más. Abracé a mi hija como la abracé cuando era bebé, como la abracé cuando se cayó y se raspó la rodilla a los 5 años, como la abracé cuando lloró por la pérdida de su padre, y le prometí que nunca más dejaría que nadie la lastimara. Aquella noche, Julia me contó todo, cada humillación, cada palabra cruel, cada vez que Ricardo la hizo sentirse pequeña y sin valor, cómo la había aislado gradualmente de sus amigas, teniendo celos injustificados, cómo controlaba su dinero, exigiendo satisfacción de cada gasto, cómo la culpaba por todo lo que salía mal en su vida, y finalmente, cómo aquella noche, cuando ella osó decir que quería separarse, él había perdido el control, y la había agredido. Escuché todo con el corazón sangrando, pero también con una determinación renovada. Ricardo no solo había robado mi coche, había robado la luz de los ojos de mi hija, su autoestima, su alegría, y eso era imperdonable. A la mañana siguiente, fuimos juntas a la comisaría.
Julia registró una denuncia contra Ricardo por violencia doméstica. Yo di continuidad al proceso por falsificación y estafa. La red que Ricardo había tejido comenzó a derrumbarse rápidamente. El abogado consiguió un acuerdo con el comprador del coche, que se quedó impactado al descubrir que había comprado un vehículo a través de documentación fraudulenta. Él acordó devolver el coche mediante el reembolso del valor que había pagado, y Ricardo sería responsable por ese reembolso a través de orden judicial. Llevó meses, pero eventualmente mi Corolla volvió a mi garaje. Cuando lo vi nuevamente, estacionado en ese mismo espacio que había quedado vacío por tanto tiempo, lloré lágrimas de alivio y victoria. Pero la mayor victoria no fue recuperar mi coche, fue ver a Julia reconstruyéndose, fue verla volviendo a sonreír genuinamente, volviendo a tener brillo en los ojos, volviendo a ser la mujer fuerte e independiente que yo había criado. Ella pidió el divorcio, y Ricardo, acorralado por las evidencias y procesos legales, no tuvo elección sino aceptar. El proceso de separación fue doloroso, pero necesario. Durante aquellos meses, Julia vivió conmigo, y fue como si hubiéramos vuelto en el tiempo, solo nosotras dos contra el mundo. Conversamos mucho, lloramos mucho, pero también reímos mucho. Ella comenzó terapia, lo que la ayudó inmensamente a procesar todo lo que había vivido y a entender los patrones de comportamiento que la habían llevado a tolerar tanto abuso. Ricardo tuvo que pagar no solo por la falsificación y por el coche, sino que también acabó perdiendo mucho más que dinero. Perdió su reputación, su matrimonio, y cualquier chance de reconstruir una relación con mi familia. La última vez que supe de él, estaba viviendo con su madre y trabajando en empleos temporales, con gran parte de su salario, siendo embargado para pagar la deuda que tenía conmigo. No siento pena, siento solo la satisfacción fría de ver que las acciones tienen consecuencias, que no se puede pisar a las personas impunemente, que tarde o temprano la cuenta llega. Hoy, 2 años después de aquel día terrible en que encontré el garaje vacío, estoy sentada en el asiento del conductor de mi Corolla, esperando a que Julia salga del hospital después de su guardia. Miro el volante que sostengo, el tablero que conozco tan bien, y siento una gratitud profunda por todo lo que he vivido, no solo por haber recuperado mi coche, sino por haber recuperado a mi hija, y por haberme reconectado con mi fuerza interior. He aprendido que la vida puede derribarnos, pero que siempre tenemos la capacidad de levantarnos y seguir adelante, y que el amor de una madre es la fuerza más poderosa del mundo. Por haber descubierto fuerzas que no sabía que poseía, por haber aprendido que establecer límites no es egoísmo, es supervivencia. Julia está saliendo de nuevo, con un chico maravilloso, que la trata con el respeto y cariño que siempre mereció. Él sabe toda la historia, y admira su fuerza, admira la fuerza de las dos. A veces cenamos los tres, y veo en los ojos de Julia la paz que había perdido, y eso vale más que 1000 coches. La vida me enseñó que perdonar no significa olvidar, que amar no significa aceptar faltas de respeto, que ser madre no significa ser felpudo. Me enseñó que mi voz importa, que mi propiedad es sagrada, que mi dignidad no es negociable. Me enseñó que podemos ser amables y firmes al mismo tiempo, que podemos ser amorosas y establecer límites claros. Y más importante, me enseñó que cuando todo parece perdido, cuando sentimos que fuimos despojadas de lo que es nuestro por derecho, aún tenemos dentro de nosotras una fuerza ancestral, una determinación que viene de todas las mujeres que vinieron antes y lucharon por su dignidad. Mi coche está aquí, en mi garaje, a mi nombre, bajo mi control, pero lo que realmente recuperé fue mucho mayor. Recuperé mi sentido de valía personal, mi capacidad de luchar por lo que es mío, mi coraje de enfrentar a quien intenta menospreciarme, y ayudé a mi hija a recuperar todo eso también. Somos más fuertes ahora, más sabias, más conscientes de nuestro valor, y cuando giro la llave, y oigo el motor ronronear suavemente, no oigo solo un coche, oigo el sonido de la victoria, el sonido de la justicia, el sonido de dos mujeres que se rehusaron a ser silenciadas, disminuidas o faltadas al respeto. Ese es el verdadero precio que Ricardo pagó, no solo el dinero que debe, sino la lección eterna de que las mujeres fuertes no se quiebran. Nos doblamos bajo el peso de las injusticias,
pero siempre nos levantamos, siempre, y cuando nos levantamos, somos aún más fuertes que antes.